Saludos y muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Todopoderoso, Jesucristo, nuestro Redentor. Antes de compartir en esta hora, queremos tener unas palabras de oración y a la vez pedir que Dios abra nuestros ojos, ilumine nuestro entendimiento, para que lo que vayamos a compartir en realidad cumpla el propósito de Dios. Gracias, Padre, bendecimos tu nombre en esta hora, por esta oportunidad tan grande y especial que tú nos concedes. Gracias por cada uno de mis hermanos que estará viendo y recibiendo esta palabra. Y ahora, mi Dios, te pedimos que abras nuestros ojos, que destapes nuestros oídos y también que ilumines nuestro entendimiento. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, hoy nos corresponde compartir un tema, un mensaje intitulado ¿Cómo estar preparados para las bodas del Cordero? ¿Cómo estar preparados para las bodas del Cordero? Para tal efecto, nuestra base bíblica está ubicada en Mateo capítulo 25, los versículos del 1 al 10. Y quiero tomarme la libertad de leerlo textualmente, porque es un pasaje, como dicen en Chile, harto conocido, sin embargo muy rico y lleno de bendiciones. Declara la Escritura de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. El arrebatamiento es un evento que precederá a las bodas del Cordero. De hecho, todos los creyentes, observe, los creyentes estamos invitados a las bodas del Cordero, lo cual ocurrirá en la presencia del Señor. Lamentablemente, muchos que, habiendo sido alumbrados por Cristo, debido a su mala actitud y su descuido, no estarán listos para el arrebatamiento y mucho menos para entrar a las bodas del Cordero. Veamos entonces qué se requiere para poder estar preparados a fin de entrar a estas magnas bodas del Cordero. En primer lugar, nosotros quisiéramos hablar acerca de la invitación, que se encuentra básicamente en los versículos del 1 al 3. El énfasis que vamos a realizar es en estos versículos. La invitación. Bien, acá se nos dice que la invitación es para las 10 vírgenes, y me llama la atención que dice que tomaron sus lámparas. ¿Qué significa o qué implica? Pues
tomaron la luz de Cristo, tomaron la luz que proviene de Él en sus vidas, lo cual les facultó, les habilitó para ser parte de los invitados o de las invitadas especiales, en este caso, que habían de participar en las bodas del Cordero. Aquí hay otras implicaciones o algunos puntos que quisiéramos resaltar. Por ejemplo, ellas fueron llamadas, fueron invitadas, gustaron, probaron de la luz de Cristo, que es una bendición muy grande. Pero hay aquí un detalle que sobresale y se encuentra especialmente en Mateo 5, los versículos 14 al 16. Porque miren esto, notemos esto. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto implica entonces que debemos hablar al mundo de la luz de Jesús. Nuestra función principal en este tiempo en el cual nos toca vivir es ser reflejo de esa luz de Cristo en nuestras vidas para con el mundo, para con la sociedad, para con la familia en sí, en fin, para con todos los que de una forma u otra se relacionen con nosotros. Nuestras vidas entonces deben ser testimonio de esa luz, testimonio de Jesús. ¿Está claro? Mientras el novio demora o mientras llega el tiempo de su venida, a nosotros nos toca alumbrar, a nosotros nos toca la responsabilidad de permitir que su luz, brillando en nosotros, alumbre a los necesitados, a las personas que aún viven en oscuridad. Por otro lado, todas las vírgenes tomaron la decisión de ir a recibir al novio, al futuro esposo, ir a recibirle. Y hay dos peculiaridades al respecto que nos gustaría enfatizar. Primero, si hoy en día hiciésemos una encuesta, una investigación, lo más seguro es que si le preguntamos a la mayoría de los creyentes si quieren ir con Cristo en el arrebatamiento, me permito pensar y creer que el 100% diría que sí quieren ir, que sí reciben esa invitación y que en su mente ellos estarán pensando que están aptos, listos para ese momento. Ahora, si afinamos, si pulimos un poco más esa pregunta y les decimos, pero es que no es solo si tú estás esperando o quieres ir, sino en realidad estás preparado. Probablemente, muy probablemente, la mayoría igual diría que sí. Pero lamentablemente no es la realidad, no es la verdad. No todos están preparados, no todos estarán preparados. Y no es un invento o una idea personal, es basándonos en el mismo texto. No, la mitad al menos no estuvo preparada. Pero haciendo una aplicación o buscando una aplicación para nosotros hoy en día, en realidad también ocurre igual. No todos los creyentes, ¿se acuerdan que arriba al inicio mencioné y dije los creyentes o los discípulos? Bueno, pero no todos los discípulos o no todos los creyentes están dispuestos a preparar aceite adicional o a guardar aceite adicional, ya que, bueno,
Esto exige sensibilidad, exige esfuerzo, tiempo y sobre todo obediencia a la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir? Que los creyentes que realmente nos tomamos en serio y queremos tomarnos en serio el llamado, la invitación, necesitamos actuar en consonancia. No puedo pensar que solo por el hecho de estar invitado ya voy a ir o estaré preparado. Debo esforzarme en buscar la presencia del Señor. Debo esforzarme en estar ante Él sensible a la voz del Espíritu Santo. Y no solo sensible. Aquí viene la parte que a mí en lo personal me impacta mucho. No solo es que sea sensible, sino que que dé el siguiente paso, y es el de la obediencia. Obediencia a esa voz y a esa dirección del Espíritu Santo. Ahora, en segundo lugar, quisiera que veamos qué fue lo que hizo la diferencia entre ambos grupos de vírgenes, entre ambos grupos de invitadas, entre ambos grupos de las que estaban esperando participar de las bodas. Sobresale en el texto, en el mismo texto sobresale que las prudentes tomaron la iniciativa y ellas llevaron aceite adicional. ¿Por qué? Porque pensaron que el invitado especial, el novio, podría demorar. Y yo pregunto, ¿no es esto así? ¿No es esto normal? Generalmente en nuestras bodas, aunque, abro un paréntesis acá, en nuestras bodas el novio no demora tanto. A veces en nuestras bodas, o muchas veces en nuestras bodas, es la novia la que demora en llegar. Pero vale, no importa, no vamos a ver si es el novio o es la novia. Lo importante aquí es que es necesario que tomemos previsión. La boda puede demorar. El acto de las bodas puede demorar por A o B circunstancia. Ahora, estas prudentes se aseguraron de tener con ellas suficiente aceite, que aprovecho para decir, es tipo, figura del Espíritu Santo de Dios. Se aseguraron. Por otro lado, además de asegurarse, el tomar este aceite a nosotros nos habla de un flujo constante de ese Espíritu, del Espíritu Santo de Dios, que pudiera permitir que sus lámparas alumbrasen cuando más se les necesitara. Me gustaría que para esto vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 11, cuando dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, escuche, mora, vive, habita, está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Cabe aquí señalar o enfatizar el hecho de que la previsión no nos dice aquí, en el caso de Romanos, no nos está diciendo que es que yo voy a guardar y dejar para un futuro al Espíritu Santo. No, el sentido es mucho más amplio y mucho más poderoso, porque al contar con la gloriosa presencia en nuestras vidas, la gloriosa y poderosa y soberana presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, esto garantiza como dijimos hace un momento, un flujo incesante, un flujo constante de su dirección, de su inspiración, de su guianza, en fin, de su ministerio en nuestras vidas y a través de nosotros. Y esto, ¿por qué creemos que es importante? Si ustedes son observadores, notarán que yo dije que
Asegurarse de tener suficiente aceite o presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos habilitará para que nuestras lámparas alumbren cuando más se les necesite. En realidad aquí hay mucha más profundidad teológica. Lo que no tendríamos es mucho más tiempo para entrar por esa ruta, pero por el hecho de tener nosotros y mantener y abundar en el mantenimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, habrá aceite suficiente para que alumbremos siempre, no solamente porque estamos esperando la venida del novio, sino que porque también necesitamos alumbrar y cumplir lo que leímos anteriormente, nuestro ministerio de así alumbre vuestra luz delante de los hombres. En otras palabras, aquí hay una doble bendición. Nos aseguramos de cumplir el ministerio y el propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra, en este tiempo, pero también nos aseguramos de tener suficiente presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que cuando suene la trompeta, cuando se escuche la voz, allí viene el novio, estemos con nuestras lámparas encendidas y con suficiente aceite, con suficiente presencia y unción del Espíritu Santo de Dios. Ahora, evidentemente la diferencia entre unas y otras, entre las vírgenes, las 5 primeras y las 5 segundas, la diferencia está en la prudencia, es decir, la sabiduría para actuar conforme a la dirección de Dios. Bueno, esto significa que hoy, como discípulos del Señor, todos nosotros, los que ya hemos recibido la invitación, los que estamos disfrutando de la luz de Cristo, los que estamos dejando que esa luz alumbre a los demás, a los que están cerca o a los que están lejos, los que nos hemos tomado en serio el llamado y el privilegio, bueno, todos nosotros debemos primero ser sabios, prudentes, entendidos en los tiempos en los que vivimos. Debemos ser también sensibles y obedientes al Espíritu Santo de Dios para poder estar preparados, para estar listos para ese momento glorioso que otros hermanos y aún el mismo Pablo y otros creyentes alrededor del mundo conocemos como nuestra esperanza bendita, es decir, el arrebatamiento que, como dijimos al inicio, es previo a las bodas del Cordero. Debemos entonces por lo menos contar con estos 4 atributos para poder pensar y para poder tener la seguridad, la certeza de que hemos de estar listos para ese magno evento. Cabe señalar que al menos la mitad de las vírgenes, solo la mitad, el 50% eran prudentes. Es decir, eran personas proactivas. Estas vírgenes miraban de forma práctica hacia el futuro. No eran tan, ilusas. Y no eran solamente entusiastas, sino que eran prácticas. Por eso dije proactivas. Miraban a futuro y realizaron lo que se necesitaba realizar para asegurar llegar a ese futuro. Lamentablemente, las otras 5 eran insensatas. No quisiera decirlo, pero es así. Eran simples. No valoraron correctamente su privilegio. Tampoco miraban a futuro. Eran del tipo de personas que viven el día a día. Tengo que hacer una pausa porque esto es muy serio. Y no solo serio, sino también triste. Lamentablemente, así vive un gran número de creyentes hoy en día
alrededor del mundo. Viven distraídos, no valoran y no han valorado su posición en Cristo. Y lo peor, están más acomodados al sistema del mundo que a la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Pues que quieren hacer lo que políticamente es correcto a la luz o para la apariencia de los demás, para con los demás, lo que políticamente es correcto, antes de hacer lo que es correcto delante de Dios. Conmueve, pero es una cruda y triste realidad. Bueno, pero en tercer lugar, hablemos acerca de la misma venida del novio, la poderosa venida o la llegada del novio. Esta venida tendrá por lo menos dos grandes efectos. El primero, llegará cuando muchos, no digo todos, pero muchos no le esperan, y recompensará a quienes sí estén preparados. ¿En qué consistirá la recompensa? Bueno, que podrán entrar luego a las bodas. Quiero abrir un paréntesis aquí y detallar un poco más. Esa venida del novio de la cual estamos hablando es del arrebatamiento, ¿sí? Claramente lo dije al inicio de esta presentación. El arrebatamiento es previo a las bodas del Cordero. Yo no puedo ir a las bodas del Cordero si no he sido arrebatado, o si por ejemplo pues me haya tocado morir. Yo no puedo ir a las bodas del Cordero si no he sido resucitado, y el día del arrebatamiento, juntamente con los demás creyentes que estén vivos, pueda ser arrebatado y llevado. Entonces, es imprescindible, si me toca morir, bueno, seguir confiando en el Señor con suficiente aceite en mi vida para que me toque la resurrección y luego estar con mis hermanos en el arrebatamiento para posteriormente entrar a las bodas del Cordero. Esto es muy importante, sumamente importante. Entonces, el otro, efecto poderoso, pero un poco triste, de la venida del novio, tiene que ver con el otro 50%, con la mitad de esas 10 vírgenes que no eran prudentes, al contrario, eran insensatas. Bueno, para ellas, lamentablemente, implicará lamento, tristeza, frustración, dolor en términos generales. ¿Por qué? Porque recibieron la invitación, fueron alumbradas con la luz de Cristo, recibieron también el mandamiento de alumbrar. Es muy probable, bastante lamentablemente, es muy probable que mucha gente que hoy se llama o se autodenomina creyente, discípulo del Señor, estén tratando de alumbrar en base a religiosidad, en base a cumplir ciertas normas, no hagas esto, haz lo otro, solamente religiosidad. Y en base a la religiosidad, obviamente no podemos alumbrar a nadie, y mucho menos podemos estar preparados para el arrebatamiento. Entonces, esas 5 que fueron llamadas también, por su insensatez, por su descuido, su insensibilidad y su desobediencia, simplemente no tuvieron suficiente presencia representada por el aceite, no tuvieron suficiente presencia del Espíritu Santo en sus vidas para alumbrar eficazmente, y por supuesto no tuvieron presencia del Espíritu Santo para estar preparadas para el magno acontecimiento del arrebatamiento y posterior entrada a las bodas del Cordero. Este es el triste resultado final que nos toca quizá enfatizar en esta ocasión.
Hay dos grupos: los prudentes o las prudentes y las insensatas. ¿En qué grupo te quieres ubicar hoy? Aquí hay una aplicación ya muy personal, ya no hablando de la institución, de la iglesia como tal, sino hablando a nivel de creyente en particular, de discípulo personalmente hablando. Afortunadamente, dichosos somos si estamos escuchando y viendo esta presentación. ¿Por qué? Todavía no ha venido el novio, pero muy pronto escucharemos: allí viene el novio. Y por aquí, para ir concluyendo, es importante, entiendo que el Señor está a las puertas, pero el tiempo de su venida solo Él, o en este caso solo el Padre lo sabe, cuando dé la orden y Él regrese por nosotros. Lo único que nosotros, que nosotros sí podemos percibir, ver y entender es que el ambiente, el mismo Espíritu Santo nos da testimonio de que su venida está cerca. Y dije, afortunadamente hoy todavía tenemos la oportunidad de llenar nuestras vidas con la presencia, de permitir que el Espíritu Santo inunde a rebosar nuestras vidas, para que entonces dos cosas ocurran. Número uno, cumplamos el ministerio, cumplamos el propósito como creyentes, como discípulos en esta tierra, y es alumbrar en medio de tanta oscuridad. Y en segundo lugar, mientras alumbramos, estar preparados para que cuando suene la trompeta y se escuche esa voz, cuando diga allí o aquí viene el novio, nosotros tengamos nuestras lámparas alumbrando, pero con suficiente de la gloriosa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este es un momento crucial, mi hermano, mi amigo, y quisiera realizar una oración pidiendo a Dios que nos ayude, porque yo no digo que te ayude, digo nos ayude a dejar o a permitir que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas, que nos inunde, nos llene de tal forma que nuestro alumbrar en medio de la sociedad o en medio del ambiente en el cual nos desenvolvemos sea eficaz para la gloria de Dios, pero también para que estemos preparados para ese gran y glorioso día. Oremos. Padre, te bendecimos y queremos darte gracias en esta hora por esta bendición y por esta gran oportunidad que tú nos brindas, mi Dios, de reflexionar, y no solo reflexionar, sino actuar en consonancia con la importancia del evento del arrebatamiento y posterior bodas del Cordero. Padre, aquí estamos, mis hermanos y yo. Te pedimos, mi Dios, que perdones toda indiferencia, que perdones nuestra insensibilidad, que abras nuestros ojos, quita toda venda, que destapes nuestros oídos, de manera que podamos oír tu voz y podamos luego entender tu voluntad y tu dirección. Necesitamos, Padre, necesitamos que derrames, que des una doble porción de tu Espíritu a cada uno de nosotros. Nosotros queremos alumbrar, que nuestra luz alumbre realmente en medio de la sociedad donde vivimos y donde nos desenvolvemos. Pero también, Padre, anhelamos estar listos, estar preparados con suficiente aceite, con suficiente presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, para que cuando suene la trompeta podamos ser arrebatados. Ayúdanos, Padre. Para estas cosas nadie es suficiente. Todos dependemos de ti y clamamos en esta hora: ayúdanos, llénanos. Permite, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos llene, nos inunde de su presencia, Padre, porque queremos
agradarte, porque queremos honrarte y queremos estar listos para ese día. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Que el Señor siga, mejor dicho, bendiciendo cada una de nuestras vidas. Cristo viene pronto. Maranata. Dios les bendiga.